lo que podría decir en primer lugar es que no hay suficiente información. Esto es un fenómeno totalmente nuevo, inédito. Uno podría comparar esta situación, por ejemplo, con otras, exiliados, gente que pasa durante mucho tiempo en situación de encierro, por ejemplo, en una guerra, en una epidemia, otras que ha habido, o durante tiempos prolongados de enfermedades o de lesiones también graves. ¿Y qué es lo que pasa en la mente del deportista? Bueno, ciertamente cada deportista habría que decir que es un ser diferente, ¿no? Y que no hay recetas o estereotipos. Sí, uno podría ver algunas características del deportista en todo caso, en particular en los deportistas de alto nivel, que de ahí podría entrar a arriesgar ciertamente algún tipo de respuestas, o mejor dicho, de preguntas. En primer lugar, un deportista es una persona que tiene una gran ansiedad, ¿no? Esta ansiedad se transforma a medida que comienza a llegar la competencia. Las competencias más relevantes se transforman en un estrés competitivo. El estrés competitivo es precisamente una herramienta, una energía que el deportista usa para plantearse una meta, para vencerla y superarla, ¿no? En los casos en que uno está encerrado, por eso había dado estos otros ejemplos, que si bien no se ajustan específicamente, podrían compararse en alguna medida. Seguramente el deportista aumenta más la ansiedad. En los primeros días lo más probable es que no se note mucho, pero a medida que el encierro se prolonga y la incertidumbre sobre cómo va a volver también, esto normalmente uno tiene que pensar que se manifestaría con un mayor nivel de ansiedad, lo cual generaría también o aceleraría procesos de desentrenamiento físico-biológico. La mente advierte que no puede moverse con toda su plenitud. De más está decirlo que si uno en el lugar en donde está encerrado tiene poca posibilidad de movimiento, que la mayoría de los mortales, los comunes, ¿no? Vivimos en espacios que no son una mansión de un gran deportista. Y bueno, entonces el proceso de desentrenamiento se acelera. Uno puede mantener, por ejemplo, en la casa altas dosis de entrenamiento físico, pero ciertamente el problema está en los deportes colectivos, en el equipo, todo el trabajo que tiene que ver con lo táctico, lo estratégico y cómo conformar, digamos, líneas de trabajo que son colectivas. Entonces, es problemático. No se me ocurren tips ahora, porque los tips en general uno los piensa como grandes recetas generales, como una vacuna, ¿no? Que les va a hacer bien a todos. Acá me parece que lo que le puede hacer bien a uno le puede hacer mal al otro, porque lo que hay que ver es cómo hacer en cada uno de los deportistas o aún de los entrenadores, cómo hacer reducir estos niveles de ansiedad y de estrés que se van a ir acumulando y se van a ir potenciando. Y ciertamente hay técnicas de entrenamiento para que la mente no se convierta en nuestro peor enemigo en estos momentos que estamos en encierro, sino cómo poder hacer a potenciar nuestra mente, particularmente para que este estrés actúe o siga actuando positivamente en nuestro entrenamiento. Pero también hay que decirlo que esto por supuesto es singular, cada uno tiene que descubrir cómo su cuerpo reacciona, cómo su mente reacciona ante el encierro. También hay que decirlo que una situación de encierro en general para una puesta a punto en los deportes colectivos es un imposible, es una utopía. Uno puede manejar ciertas estrategias, pero lo cierto es que un periodo de encierro, una gran peste, una guerra, termina trastocando y termina incomodando y termina de alguna manera desestabilizando todo lo que habíamos ordenado anteriormente. Entonces, seguramente que los libros de acá a unos años estarán explicando qué es lo que ha pasado, ¿no? Uno está tratando de aventurar algunas cuestiones. Lo cierto es que hoy por hoy no sabemos tampoco cómo se va a resolver el problema. Yo creo que ciertamente las cosas no van a volver a ser como eran antes, ni en lo social, ni en lo deportivo.
el mundo que va a emerger después de esta gran pandemia global no va a ser el mismo, y yo creo también que el deporte no va a ser el mismo, y de alguna manera, si nosotros podemos ir anticipando estas otras alternativas, seguramente que vamos a poder crear otras alternativas deportivas post coronavirus. Muchas gracias.